médico internista, es uno de los mejores internistas clínicos que tiene el país. Bienvenido, doctor Mariscal, a Radio Centro. Le saluda Juan Javier Benedetti y en la línea también está Alfonso El Pocho Harp. ¿Qué tal? Buen día a ambos. Doctor, si el 80% de la población se va a infectar con este virus, de lo que conoce usted, doctor, en su experiencia de poco tiempo de este virus, ¿cuál es el tiempo de duración de esta enfermedad en general? Bueno, la enfermedad depende de la duración del grado de severidad que tenga. Piensen que hay un grupo de pacientes, de hecho, un porcentaje significativo, muy variable según los países, que son asintomáticos. De los pacientes que desarrollan síntomas, hay personas que desarrollan síntomas leves, le llamamos nosotros. Luego están los severos y los críticos. Los críticos son ese grupo de pacientes, un 5% en la mayoría de las series, que van a una terapia intensiva y requieren ventilación mecánica. Los severos son un 15% que están en una situación clínica comprometida, que requieren intervenciones. Y el 80%, entre comillas, leves, en realidad son la gran cantidad de pacientes que vemos nosotros, que son los que se quejan de todos los síntomas que se han descrito en esta enfermedad, ¿no? Que de inicio estaba muy limitado a muy pocos síntomas según las experiencias chinas, pero que luego se han ido ampliando en una cantidad enorme de datos y agregándose síntomas que definitivamente hoy se atribuyen al coronavirus en un porcentaje incluso establecido en otras series. Entonces el tiempo en realidad es variable y depende de la severidad de la enfermedad. Doctor, hay muchos tratamientos que se están aplicando en el mundo para mejorar esta epidemia o para combatir esta epidemia. ¿Cuál es el que usted sugiere? Bueno, en realidad nadie puede sugerir todavía formalmente nada porque no hay ninguna situación clarísima al respecto. El medicamento que mejor está dando por las publicaciones más recientes es un medicamento que se usó en un momento para el ébola, que es el Remdesivir. Hay un estudio bastante interesante publicado recientemente en una revista de alta circulación que se llama New England Journal of Medicine, donde se ve que los pacientes en diferentes grados de severidad tienen en una escala ordinal, en una escala numeral que va diciendo de peor a mejor, cómo van mejorando un porcentaje significativo. De hecho, pacientes que han estado ventilados y de hecho pacientes tan críticos que más allá de la ventilación mecánica han requerido una modalidad que se usa en el estrés respiratorio que se llama membrana extracorpórea, el ECMO. Entonces, en realidad, Remdesivir es una buena opción. ¿Qué hacemos nosotros en el día a día con los pacientes? Y esto es un tema de discusión amplísimo. El paciente que llama y que tiene síntomas, dentro de los cuales hay fiebre, que puede ser de bajo grado, de alto grado, tos que puede estar o no puede estar, diarrea es un tema muy común entre nosotros, lo mismo que la pérdida del olfato y el gusto es muy común entre nosotros. Cuando los pacientes tienen disnea, que es la dificultad para tomar el aire, cuando caminan o cuando de noche se tienen que sentar porque se están ahogando, y si uno se pone un aparatito en el dedo para medir el nivel de oxígeno, que se llama saturómetro de oxígeno o oxímetro de pulso, y esa saturación es menor del 94%, uno dice atenti con este paciente porque puede requerir intervención. Y de allí hay una multiplicidad de fármacos que se han probado ser antivirales y que alguno de ellos ha probado en series muy pequeñas. Pensemos que estamos hablando de una enfermedad que no tiene 120 días, en el cual la investigación clínica pues no es de la más prolija, está siendo sobre la marcha muy rápida. Entonces resulta de que hay datos, pero dentro de estos hay algunos esquemas de tratamiento terapéutico en los cuales el que mejor se ha posicionado son los medicamentos que se llaman antipalúdicos de síntesis, que son básicamente la hidroxicloroquina y la cloroquina. Hay muchas idas y vueltas al respecto de esto y hay muchos considerandos para hacer, pero en líneas generales le diría que esto es. Hubo un momento inicial en que se usó un antiviral que se usa en HIV, el opinavir ritonavir, que lastimosamente en un primer estudio no dio buenos resultados. Y lo muy interesante es saber en realidad qué estamos evaluando los médicos, qué están evaluando los investigadores como buenos resultados. Porque lo que pasa es que muchas veces los estudios están evaluando el resultado como el número de días que los pacientes son positivos todavía para el virus cuando se les hace los hisopados nasales. Y ese probablemente no sea un buen objetivo de evaluación, porque muchas personas tienen el virus presente sin que ese virus sea infectante, y eso está recontradocumentado. Entonces, en realidad, hay muchas opciones de tratamiento y hay muchísimos fármacos estudiándose para tratar de cambiar el curso de esta enfermedad. Básicamente, hacer que los acortamientos hospitalarios sean una regla y que los pacientes, sobre todo, no entren a la fase crítica, que es cuando las cosas se ponen muy, muy pesadas y la mortalidad aumenta, ¿no?
Estamos conversando con el doctor César Mariscal, médico clínico internista. Doctor, pregunta del público, ¿cuándo se hace el hisopado nasal? ¿A los primeros síntomas, a la mitad o al final de la enfermedad? La gente no conoce de esto y ¿cuándo las inmunoglobulinas para saber si hay anticuerpos? Sí. Bueno, el hisopado nasofaringio para hacer el test de la reacción de la polimerasa, que se llama, que es para buscar el material genético del virus, ha sido una cosa casi utópica en nuestro país, lastimosamente, ¿no? Lo que hemos pasado los guayaquileños teniendo que ir a tomar muestras a los laboratorios que viajaban a Quito, por un mecanismo que alguna vez lo escuché, me parece, el señor Harvard, y creo que es la única persona a la que he escuchado respecto de esto, esta barbaridad de tener que haber enviado a Quito, lo cual tardaba 10 días un resultado que debe estar en 8 horas, ¿sí? Entonces es un poco aplicable. Más allá que el test por sí mismo tiene una cantidad de falsos negativos. De hecho, hay personas que reiteradamente tienen el test negativo. Alguno ha dado recién positivo después de 11 tomas de muestras, en los estudios clínicos hablo, no en Ecuador, donde a nadie van a hacer 11 muestras, y resulta de que uno tiene síntomas antes y tiene forma de establecer el diagnóstico de COVID. Con la clínica, con una imagen tomográfica y con ciertos datos de laboratorio, y no tiene uno, lastimosamente, el hisopado nasofaringio para la detección del COVID. Eso de un lado. ¿Qué estableció la OMS para decir que estaban curadas las personas? Estableció que había que hacerse un segundo test que mostrase negatividad y luego un tercer test, por lo menos 24 horas después del primero, que mostrara negatividad, lo cual va a ser recontrautópico entre nosotros, ¿sí? Porque en realidad no hubo para el primero, no va a haber para el segundo y el tercero, esta es la realidad nuestra. Entonces, ¿qué sucede? Igual muchos no nos amargamos mucho, porque en realidad la cosa críticamente es sí, uno maneja a los pacientes con criterios clínicos y de otro tipo, y en realidad muchísimos de ellos, la mayoría diría yo de los que he visto, que no son pocos, no han tenido el test del COVID positivo. ¿Y sabe qué? Y se han podido manejar. Y referente al tema de la inmunoglobulina o anticuerpos, le explico. La inmunoglobulina siempre es un anticuerpo que trata de salir a combatir un virus o una bacteria. Y la primera inmunoglobulina que se pone en funcionamiento es la inmunoglobulina M y luego la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M marca infección aguda. Eso comienza a elevarse más o menos al 7º día. Y la inmunoglobulina G denotaría habitualmente, vamos a ver qué pasa con esta enfermedad que todavía no tiene 120 días, la inmunoglobulina G denotaría inmunidad y recuerdo, y esperemos que sea una inmunidad permanente. No lo sabremos hasta que pasen los años. Pero en todo caso, la IgM y la IgG se usan en ese sentido. Y cuando uno tiene IgM positivo, uno dice, bueno, este chico o esta persona está en un estado reciente de la enfermedad. Cuando monta la IgG, uno entiende de momento que está con protección. Es muy interesante las preguntas que han surgido sobre si uno se puede reinfectar o no, y sobre si este anticuerpo inmunoglobulina G, que se entiende en otras enfermedades es protector para siempre. Vamos a ver qué sucede con este SARS-CoV-2, lo sabremos en el futuro. Doctor Mariscal, se habla aquí de aplanar la curva, de llegar a la meseta. ¿Cuán lejos estamos de ver la luz al final del túnel? La verdad es que esa es una pregunta que no me animaría a contestar porque no es mi tema. Yo no soy epidemiólogo, no luego predecirlo. Soy médico internista, hago mucha farmacología e investigación, pero me guío más que todo por las cosas que dicen los que saben, los epidemiólogos. Le escuché a la ministra de Gobierno el otro día, que me parece que tiene buenos asesores. Y estas cosas van a tomar su tiempo. Nadie tiene por qué bajar la guardia todavía. A nivel clínico, y sí podríamos conversar mucho sobre modos de transmisibilidad, sobre inmunidad en el tema viral y sobre tratamientos, pero ¿cuándo epidemiológicamente va a pasar esto? En realidad no es un tema para el que, digamos, me sienta demasiado calificado para opinar. Doctor Mariscal, una vez contagiado la persona, ¿logra inmunidad? En principio, lo que le decía, es una enfermedad que no tiene 120 días. Así que vamos a ver qué pasa en 2 años y en 5, ¿sí? Porque el virus se va a quedar, ya no de una manera pandémica, habrán brotes ocasionales y habrán enfermos, pero es una enfermedad más. Cuando los médicos internistas, intensivistas, la gente que hacemos vida hospitalaria, comencemos a ver neumonías nuevamente, entrará dentro de uno de los diagnósticos diferenciales nuestros. Este es el típico paciente. ¿Qué le pasó a los chinos? Llegaron unos primeros pacientes en diciembre y resulta que ellos inmediatamente le aplican una cantidad de test de PCR para evaluar
22, 23 patógenos respiratorios y los gérmenes bacterianos y micobacterianos comunes, ¿correcto? Cuando no encontraron nada de eso, dijeron neumonía de causa no determinada. Ahí salta el chip y comienzan a buscar por un nuevo virus e identifican el SARS-CoV-2. Eso es lo que nos pasa a nosotros en la práctica clínica muchas veces, con la limitante que tenemos nosotros, por ahí la fidelidad de los laboratorios para el manejo de muestras biomoleculares y de muestras de cultivo y lo demás. Entonces esto va a estar allí. Cada tanto tendremos y será una enfermedad más que agregaremos en la lista de los diagnósticos diferenciales de los pacientes con neumonía que nos vengan más adelante. Doctor, ¿cuán útil es que a la entrada de la ciudad se esté fumigando los carros? ¿Sirve de algo? Perdóneme. ¿Cuán útil es que a la entrada de la ciudad se fumiguen los carros? ¿Sirve de algo esto? Mire, entiendo por alguien que sabe y opina en un chat de médicos, yo trabajo en el Omni Hospital y alguien en el grupo de la Asociación Médica que se dedica un poco a estos temas, comentaba que en realidad no parecía ser una situación de mayor valor. Pero vuelvo a decirle, hay ciertos temas que bueno, como todo, no son de la fortaleza de uno, ¿no? Entonces, no lo sé a ciencia cierta, pero parecería que no es un método recomendado. Claro, yo también leía eso, por eso era la pregunta de que no sirve de mucho que se fumiguen los carros, incluso que se fumiguen las ciudadelas, doctor. Ni las ciudadelas ni las personas. Algunos hospitales, el nuestro mismo, tiene 2 cabinas a la entrada y aparentemente eso no está muy recomendado. Lo que pasa es que le explico algo, Juan Javier. Cada ítem en medicina es un tema de investigación. Yo mismo, que hago medicina asistencial, en este momento telemedicina, la verdad es que me doy el tiempo que puedo para poder críticamente analizar ciertas cosas y comentarlas. De hecho, estoy haciendo videos para poder comentarlos, donde doy una postura crítica, porque lo primero de esto es tratar de no dejarnos inundar de tanta basura que da vuelta. Mis pacientes me mandan cositas que yo no logro leer, y al que se le ocurre decir cualquier cuestión. Y la verdad es que sí hay sitios formales donde uno debe ir, necesariamente debe ir, con el compromiso de analizarlo bien para saber qué hacer. Si bien no es que nos pase solo a nosotros, al mundo todavía tiene incertidumbre porque hay muchos datos son inciertos todavía sobre todo esto, ¿sabes? Doctor Mariscal, siguen preguntando las personas a través de las redes sociales, a través de Radio Centro EC, en Twitter, a través del Facebook Live, Radio Centro 101.3. Roberto Orellana, se me hace difícil creer que todavía no existe una vacuna para el coronavirus. ¿Cuál es el ciclo de aprobación para las vacunas para poder distribuir en masa? Entiendo que los Estados Unidos ya estuvieron vacunadas las primeras personas. El desarrollo de los fármacos en general tiene fases preclínicas y clínicas y eso tiene todo un tiempo. Si usted a eso le suma lo riguroso que es la investigación en humano, hay una declaración para investigación en humano, se llama la Declaración de Helsinki, que tiene que cumplir con lo que se llama buenas prácticas clínicas, que son estrictísimas, ¿eh? Yo he trabajado mucho en investigación en fármacos, en investigación clínica, y la verdad es que son súper estrictas. Querer tener la autorización de una entidad regulatoria, más una entidad regulatoria como la FDA, es complicado. Hoy en pista que el Papa, lastimosamente, y eso les voy en contra de los americanos, pero se han relajado un poquito por el uso compasionado de algunos medicamentos porque la gente se está muriendo, ¿ya? Y eso está dando lugar a tener alguna evidencia. Pero, Juan Javier, vuelvo a decirte, este es un tema dinámico, que todos los días hay alguna novedad, que puede ser trascendente o no. El otro día yo hacía una revisión para uno de mis videos sobre el tema justamente del tratamiento con hidroxicloroquina, y más allá de todos los estudios que se han hecho, en este momento, si tú abres la página de la FDA, ¿no?, que es clinicaltrials.gov, te vas a encontrar con 70 estudios corriendo en hidroxicloroquina en diferentes estadios, en preexposición, postexposición, militares, gente trabajadora de la salud, pacientes con diferentes estados clínicos. Entonces está muy dinámico esto, está muy dinámico, ¿no? Yo aprovecho para llamar la atención y para despertar un poco el interés de los médicos, que es lo que nos toca, manejar bien la información para que en lugar de difundir cosas fáciles, pues nos sentemos a mirar bien lo que se dice. Hay un montón de datos que son en realidad no deberían ser de debate, porque son barbaridades creadas que uno tiene que salir a contrarrestar para decir, paren con esa barbaridad, ¿sí? Entonces la vacuna estará probablemente en algún momento, casi con seguridad va a estar.
pero parece que va a tomar no menos de 9 meses en alguna de las partes de la leía, de todas estas cosas que uno ha revisado, digamos. Doctor, entonces una vez que tengamos la vacuna, de ahí en adelante viviremos con el virus, pero ya no tocaría. Bueno, pasará lo que es la historia de las vacunas hasta ahora, ¿no? Muchas veces uno se vacuna y después tiene enfermedades modificadas más tenues, más atenuadas. El ejemplo típico, la vacuna de la influenza, la vacuna de la neumonía en la gente que tiene criterios. No es que no hace que a usted le dé neumonía, le disminuye la mortalidad en el grupo de neumonía en las personas ancianas. Entonces habrá que ver cuál será el objetivo, el punto final que consiga. Esto es muy reciente, no tiene 120 días la enfermedad, todavía no sabemos si la inmunoglobulina G va a ser protectora para siempre. Sí hay algún dato animal que por suerte nos tranquiliza, ¿no? Hay unos macacos rhesus que le han infectado, los han curado y los han querido volver a infectar con cargas virales importantes, y resulta de que no se han infectado. Entonces, bueno, parecería por lo menos un poco bueno eso, es un buen indicio, pero habrá que esperar en el tiempo en los humanos a ver qué sucede. Obviamente con lo que digo no le estoy diciendo a la gente, usted ya está en posibilidad de librar su cuarentena, vaya y expóngase de manera desaprensiva, porque la idea no es esa, porque de hecho cuando esto baje, igual van a haber rebrotes más adelante, seguramente en grupos pequeños. ¿Sí? No es un tema que se va a terminar Doctor Mariscal, usted dice que está haciendo videos. ¿Dónde se pueden ver sus videos para tener mayor claridad? A la persona que me llamó de ustedes yo se los reproduje. Están en Facebook, están en Instagram, están en todas partes. No me quiero promocionar a mí mismo, ojo. Pero sí, están, o sea, a mí me resulta interesante, me dedico unas horas a eso para tratar de poder ser crítico. Yo se los voy a hacer llegar y si no, a la señorita que me contactó de Noticias de ustedes, pues ella los tiene y parecería que sí se han difundido bastante por lo que me dicen. Encantado. Mire, doctor, tengo una pregunta del público. Meche Mantuano dice, ¿y lo que dicen ahora de que la sangre se espesa y que el tratamiento adecuado es la aspirina, por ejemplo? Mire, eso realmente yo no estoy para nada de acuerdo, pero es un tema que yo lo voy a tocar en mi video. Justo ayer leía, o sea, un poco preparándome para esto, porque hay temas que todavía no logro llegar, porque imagínense la cantidad de información. Entonces vi un par de argentinos que han puesto, ponerle nombres con acrónimos bonitos a los estudios sorprende. Entonces todo el mundo habla del RITAC hoy día, ¿no? Que es algo que tiene que ver con inmun y trombocitosis. Y la verdad es que yo de hecho sé que hay dos grupos de pacientes. Los pacientes muy críticos, el tipo que está en terapia, con algún cuadro grave que se llama estrés respiratorio y shock, ese paciente per se, indistintamente de cuál sea la causa que lo llevó a esa situación, sea COVID o sea lo que sea que lo llevó a esta situación, ya de por sí tiene una cantidad de datos que uno va a encontrar a nivel microtrombótico. Yo lo que he revisado es una serie, y estoy en la búsqueda de eso, de cómo son las autopsias de estos pacientes. Entonces, mira, encontré un reporte único, porque los chinos, porque imagínense hacer autopsia a esta gente, complicado. Entonces, por el tema de contagio, ¿no? ¿Verdad? De infectividad. Entonces, la Universidad de New Orleans ha publicado los primeros 4 pacientes de 12 de cómo son los hallazgos básicamente a nivel pulmonar y cardíaco, pero de 4 pacientes que ya de entrada tienen una crítica, tenían enfermedades concomitantes, 3 eran diabéticos tipo 2 requirientes de insulina, todos eran afroamericanos, todos eran hipertensos, uno de ellos tomaba una medicación inmunosupresora que se llamaba metotrexate, y cuando uno lee la autopsia de estos pacientes y ve la parte macro y microscópica del pulmón y los corazones, en realidad uno hace la lectura y no parecería que trombosis venosa es una cosa importante. Yo particularmente de momento no me adhiero, por lo menos en el gran porcentaje de pacientes que no están críticos, o sea, en el 95% de los que no están críticos, ¿sí? Este tema del RITAC, que lo publican 2 argentinos, pone 6 criterios para decir que lo tenga, y va desde tener falta de aire a estar en un estado casi mortal, y dice que cualquiera de ellos lo mismo. Entonces, tan heterogénea la inclusión de pacientes para querer darles una medicación antiagregante o anticoagulante, eso es un sesgo terrible. Es un sesgo de entrada porque la metodología del tema de investigación fue mal planteado. O sea, es un tema que da para largo, pero en principio yo diría que no. Hay gente que le busca la vuelta, no que si tiene dímero D alto, que es un producto que tiene que ver con activación de un sistema trombótico, pero que lo mismo, no tiene un valor predictivo positivo, se llama, o eso se eleva en cualquier cosa.
Yo, por ser criollo, digo, se eleva con que te vean mal. No en ese grado que se eleva aquí, pero no es un parámetro que tenga un valor predictivo positivo, ¿ya? Entonces, en realidad, hay mucho tema, pero mi primera respuesta sería que salvo pacientes muy críticos, no corre para nada esto que la gente anda por la calle ambulatoria tomando anticoagulantes porque se cometen errores. El otro día vi el error de alguien que le habían dado 2 anticoagulantes. Flaco favor porque van a poner a sangrar a la gente. Entonces, en realidad, eso no tiene mucho sentido. La otra cosa es que si uno va a mirar, ¿sabe de dónde salió este tema? De que 3 pacientes que tenían historias, más de 60 años, historias previas de hipertensión y de hecho 2 de ellos de stroke, de problemas vasculares cerebrales y uno de carcinoma nasofaríngeo, y esta gente hace un síndrome compatible con un cuadro de coagulación que se llama síndrome lisofosfolípido. ¿Sabe qué? Salió en el New England. Se levantaron 25 comentarios alrededor de esa vaina, que realmente uno dice, ¿por qué absurdo me están contando, digamos? Porque en realidad encima ni siquiera se cumplen con los criterios de diagnóstico para. Cuando uno dice, tiene síndrome lisofosfolípido, tiene que tener tal cosa y repetirlo 12 semanas después. Si no, no existe. Entonces son todos hallazgos que en realidad uno tiene que no son necesariamente atribuibles. Yo me formé en un hospital universitario en Buenos Aires y teníamos autopsias de los pacientes. Y les quiero contar, ¿no?, a manera de anécdota, que es increíble, nosotros los clínicos hacíamos disquisiciones clínicas y cuando venía el patólogo nos contaba una patología de un señor en autopsia que nosotros decíamos, oh mi Dios, nada de eso habíamos atinado, porque la misma muerte por sí y los fenómenos finales de muerte tienen ciertos cambios que son atribuibles a ellos, no al COVID. Entonces no hay que tener ese sesgo de observación. Para eso hay que ir a hacer un análisis muy crítico. Yo justo hoy día he tratado de consultar a 2 amigos patólogos para que me alcancen qué información tienen ellos. Porque yo entro al internet y encuentro la biopsia de los de New Orleans y encuentro una de biopsias con hallazgos renales, que es una descripción no buena de algo, que por ahí agrega muy poco a la cosa. Entonces, en realidad, para concluirle esa pregunta, le diría que en principio no adhiero, salvo para los pacientes, ese 5% que está en terapia intensiva, que pudiese ser que tuvieran fenómenos isquémicos trombóticos. O los pacientes que, obvio, Juan Javier, tienen enfermedad concomitante que ya los predispone a esto. Si usted tiene una enfermedad concomitante, no es que el COVID se lo puso, es que usted tiene una enfermedad concomitante. Entonces están todos los sesgos de observación que esto tiene, ¿sí? Y el otro tema es que en realidad cuando hay una enfermedad nueva, todos los médicos y todas las especialidades nos queremos hacer dueños de la enfermedad. Entonces comienzan a haber descripciones de todo tipo. En realidad que la enfermedad sigue siendo una enfermedad infectológica por un virus, en la cual el principal problema es distrés respiratorio por compromiso pulmonar. Doctor, que esto acompaña una respuesta inflamatoria impresionante, que de hecho tiene un nombre, es tan impresionante que es una tormenta, se llama tormenta de citoquinas. Y eso ha dado lugar que a los pacientes más graves lo manejemos con anticuerpos monoclonales que son anticitoquinas, que la verdad es que son algo que ha mostrado mucho beneficio. Doctor Mari. Nosotros en los países pobres, a esos pacientes gravísimos, que no logramos conseguir el medicamento monoclonal, que conseguirlo es más difícil que ver volar un perro y verde, entonces en realidad usamos corticoides, sabiendo que nuestros hermanos del norte dicen que los corticoides aumentan la viremia, que X, que Y, que Z, pero a nosotros los corticoides nos están ayudando de manera significativa, y no es mi experiencia personal, es la experiencia de médicos que estamos manejando pacientes con COVID y con criterios de seguridad. Doctor, una persona que tenga el sistema inmune elevado, alto, fuerte, va a ser más difícil que le dé coronavirus, ¿o no? No necesariamente. Lo que pasa es que no, para nada. Se toma al revés. El planteo sería, hay ciertos grupos de muy alto riesgo cuando adquieran COVID. Todos adquirimos COVID, pero si usted es un trasplantado, está con una inmunosupresión de tal magnitud, concomitantemente tiene ciertos tipos de enfermedades sistémicas, coincidentemente todos los estudios, llamativamente la mortalidad es un poco mayor en hombres que en mujeres, en hipertensos que en no hipertensos, en diabéticos que no, ¿sí? Pero en realidad, el que tenga el sistema inmune de maravilla, un chico de 20 años atlético le puede dar, como al hombre de 80 años le puede dar, y el de 20 años morir y el de 80 no. Porque en realidad son cascadas liberadas de procesos. Doctor, pero tengo entendido que en China se ha usado con bastante éxito unas pastillas naturales chinas
las cuales elevan el sistema inmune y eso hace que los que tengan ciertos síntomas leves lo superen. Si tienen síntomas leves, ahí hay un sesgo de observación. Controlar algo. Cuando usted va a hacer una intervención, Juan Javier, usted tiene que saber que primero establecer un número de una muestra para saber si lo que va a ver está viendo es correcto, ¿sí? Y tiene que ser de un impacto fuerte. O sea, yo debo bajar algo de tanto a tanto. Entonces, justo en grupos leves que se van a curar solos, dándoles un beso en la frente o tomando medicina china, no es una forma de poder evaluarlo. Trato de decir en líneas generales. Ahora, de medicina china natural sabemos poco, porque la descripción máxima que nos ponen es los pacientes recibían y medicinas chinas naturales. Sabemos que sí, pero no las conocemos en detalle. Doctor, una pregunta del público. María Rosa García dice: buen día, ¿en qué influyen los grupos sanguíneos? Bueno, poco. En realidad parecería que algo con el grupo A podría ser de que sea mayor, pero la verdad es que nadie le da mucha relevancia a eso, ¿no? La relevancia pasa por otro lado. Además, muy difícil, si bien podría ser un dato de observación. Muchas veces hay datos de observación, no de intervenciones. Y el tema es, si alguien tiene un tipo de sangre determinado, ¿qué hago? Es como decir, es hipertenso o es diabético. Y por último, el hipertenso diabético lo controlo, al tipo de sangre, hasta donde sé, no lo cambio. Pero no creo que sea trascendente, no creo que sea trascendente. No es algo que motive mucha información ni nada. Si acaso está tomado, está descrito como cosas muy al pasar, pero no creo que sea trascendente. Doctor, pregunta final del público. Nos estamos extendiendo en demasía el programa. ¿El uso del paracetamol es efectivo o no? Sí, el paracetamol úsenlo con tranquilidad, por favor. El paracetamol úsenlo con tranquilidad. Lo ideal es no usar más de 3 gramos diarios de paracetamol, ¿sí? Que no tomen 4, pero que 3 gramos diarios de paracetamol se puede usar. Ahora, si uno tiene fiebre, uno puede tener fiebre de bajo grado, decimos menor de 38, y no tomar nada, Pero si usted tiene fiebre y tiene dolor y tiene mialgias, tome paracetamol. O sea, no hay ningún problema. Y de hecho, tampoco hay problema con los antiinflamatorios no esteroideos. De hecho, lo voy a recalcar, tampoco hay problema con los antiinflamatorios no esteroideos. Ese temor del dengue, porque tenían plaquetas bajas y los antiinflamatorios pueden alterar la actividad plaquetaria, es un tema. Pero acá está descrito. Si usted necesita tomar algo, que sea esto, tómelo. Lo que sí, un principio en medicina, cuando uno habla de fármaco, yo siempre digo lo mismo: el mejor fármaco es el que no se toma, obvio. El mejor fármaco es el que no se toma. Todos los fármacos tienen potencial de eventos adversos. Todos, ¿sí? El tema es después también lo mismo, la seriedad que debe tener el médico para ir a buscar la información de la droga y saber si los eventos adversos están reportados. Muchas veces los eventos adversos no están reportados porque cuando la droga se investigó, se estudiaron grupos poblacionales pequeños, 1.000, 2.000 pacientes, y recién uno se entera cuando ya la droga está en el mercado y la toman millones. El problema es que esos reportes post-marketing no es algo que los médicos nos guste hacer porque es muy demandante y uno, lastimosamente, pues no tenemos el compromiso social de hacerlo, y resulta que es muy desgastante de parte de un laboratorio que tú lo llames para decirle: oiga, encontré tal cosa que creo que se atribuye a, porque establecer causalidad entre fármacos y eventos adversos es complicado. Uno tiene que ver el evento adverso, sacar el fármaco y hacer un re-challenge, hacer un re-reto, para saber poder, sin ninguna duda, decir que es por el evento adverso del fármaco. Muchísimas gracias, doctor César Mariscal, por esta entrevista, muy clara. No, a ustedes, te ha sido un gusto, espero les haya servido y bueno. Lo volveremos a llamar, doctor, lo volveremos a llamar para que usted nos dé ideas, nos dé luces. Doctor, con todo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a un breve